Ah, sí, sí, claro, ocurre esto. Sí, es una buena pregunta. La cita dice que como los muertos nada saben, ¿no es cierto? Nuestro último pensamiento es como cuando nos acostamos de noche bien cansados, ¿no es cierto? Nos acostamos pensando en algo, nos levantamos, ¿sí? Pensando, bueno, yo me dormí acá, ¿no es cierto?, de mi casa y, ¿no es cierto?, este, quiero despertar en mi casa, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque sería raro dormirse acá y despertar en el hospital. A veces pasa que puede ser así. Uno, ¿no es cierto?, retoma el pensamiento de dónde estaba. Uno durmió rodeado por los seres queridos, se despierta en la resurrección, pretende ver a los seres queridos. ¿Sí? El último estado de conciencia, el último pensamiento, justamente eso es lo que uno retoma en la resurrección de vida o en la resurrección de condenación. Lógicamente, el que muere como justo tiene su pensamiento entregado a Dios, el que muere como rebelde continúa con esa condición. Lo importante que la cita marca es que no hay preparación más allá de esta vida. La preparación termina con la muerte. Queda claro, ¿no es cierto? Mi último día de preparación es mi último día de vida. Por lo tanto, todos estamos a un palpitar de la segunda venida de Cristo, porque después de muertos ya no hay otro proceso de preparación, no hay tal cosa como un limbo, un purgatorio, donde uno, bueno, sigue dando materias que quedaron pendientes en esta vida. Creo que la cita apunta allí, ¿no es cierto? Vamos al capítulo de hoy. ¿Pueden hablar nuestros muertos? Tajantemente no. Sin embargo, Satanás ha logrado engañar a muchísimas personas con la doctrina de la inmortalidad natural del alma, adoptada por la filosofía pagana y remozada o rediseñada por los filósofos griegos. Y a través de ellos se fue filtrando en el cristianismo, especialmente en los tiempos de la gran apostasía, se incorporó a la fe cristiana, suplantando la verdad, tan claramente señalada de que los muertos nada saben. Y entonces se llegó a creer que los espíritus de los supuestos espíritus de los muertos están al servicio de los vivos y son como ángeles de Dios que están justamente comunicándose entre Dios y, y los seres humanos, lo cual, bueno, niega el hecho de que haya ángeles, realmente ángeles verdaderos que estén trabajando por la salvación de las personas. La doctrina del estado consciente de los muertos preparó justamente el camino para el espiritismo moderno. El capítulo habla que siempre hubo espiritismo, pero fue cambiando de forma o de modalidad o de apariencia, ¿sí? Siempre hubo espiritismo, desde cualquier tipo de paganismo, el más primitivo, ahora justamente desde eh, mitad del siglo XIX en adelante vino una versión un poco más, entre comillas, científica. Sigue habiendo otras versiones más, más oscuras o más populares, por así decirlo, pero es lo mismo de una u otra manera. Al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner los vivos en comunicación con los muertos, también ejerce su influencia fascinadora sobre las mentes de ellos. ¿Y cómo lo hace? Imitando casi perfectamente a los que han muerto y entonces difunde así el error de que no hay diferencia entre justos y entre impíos. ¿Sí? Viene justamente para dar avisos y advertencias que a veces resultan exactos. Y esta es una pregunta muy buena que me hicieron el otro día en una escuela sabática en otra iglesia. ¿Satanás puede profetizar? Solo Dios puede profetizar. ¿Satanás puede profetizar? Bueno, él no puede anunciar el fin desde el principio porque es el creado y no es omnisapiente. Pero sí él puede anticipar lo que va a hacer y hacerlo para entonces aparentar, conocer el futuro, y algo de esto hacen los espíritus de los que se aparecen como si fueran muertos, que están en otro estado de conciencia, ¿no? Anticipar cosas que luego hace Satanás para dar la impresión de que conocen el futuro, de que tienen sabiduría, de que están anticipando algo que va a ocurrir. Bueno, aún, aunque es cierto, dicen que hay gente que utiliza todo esto como un negocio y es más que nada superchería, gente que podríamos decir que es estafadora, pero sí hay notables manifestaciones de poder sobrenatural que ejercen los que practican esto.
Y entonces acá pone algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, los magos del faraón lograron falsificar algunos milagros de Moisés. Ustedes recuerdan en Éxodo, capítulo 2 y 3, que ellos lograron falsificar algunos milagros hasta el último, que fue la reproducción de las ranas. Después ellos no pudieron seguir falsificando milagros que Dios hacía. Ellos tienen poder y siempre hubo entonces prodigios mentirosos aún en tiempo del Éxodo, en tiempos del faraón. La venida del Señor, al fin del tiempo, estará precedida por Satanás, que con todo poder, dice la Biblia, va a obrar señales, maravillas mentirosas y todo artificio de injusticia. Incluso anticipa Apocalipsis que engañará a los que habitan en la tierra por medio de las señales que les será permitido hacer. Y alguno dirá, ¿por qué Dios permite que él engañe así? Bueno, porque en última instancia cada uno tiene que decidir y optar si le cree a sus sentidos o le cree a la palabra de Dios. Esta es la disputa en definitiva. Los sentidos que me ven, que me muestran algo que contradice la palabra de Dios, o lo que Dios ha declarado y ha afirmado en su palabra. Él viste con brillo de serafines celestiales, pudo aparecer ante Cristo para tentarlo en el desierto, suele presentarse también a los hombres de un modo atractivo, como si fuera un ángel de luz. Y entonces logra pervertir los sentidos de todos los que no están escudados por el poder divino, que está justamente presente en la palabra divina. El espiritismo moderno enseña que el hombre es susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento hasta la eternidad, hasta la divinidad. Y acá algo interesante, hay que notar no solamente fenómenos sobrenaturales en el espiritismo, sino las enseñanzas espiritistas, porque a veces puede pasar que el espiritismo uno espera como que es un fenómeno, que aparece un medium, un ángel malvado o disfrazado, un muerto disfrazado como si estuviera vivo, y eso es espiritismo. Sin embargo, es muy interesante que ella habla de enseñanzas o filosofías que enseñan el principio del espiritismo, que es que el hombre puede progresar por sí mismo hasta progresar hasta divinizarse. Eso es una enseñanza espiritista, aunque no venga con esa apariencia sobrenatural, el fin es prácticamente el mismo, es la rebelión contra Dios. Satanás ha colocado la naturaleza pecadora y errante del hombre como el único objeto de adoración. Solo la gracia de Dios tiene poder para elevar al hombre, pero los que son indulgentes consigo mismos, dice la autora en otra parte, a los sensuales, a los amantes de los placeres, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que ante la gente más refinada e intelectual. O sea, al que es más culto, pulido, una forma más sofisticada; al que no lo es tanto, una forma más lisa, llana y rasa, por decirlo de alguna manera. Cuando la gente es inducida a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es en realidad licencia, que el hombre es responsable solo ante sí mismo, ¿quién puede admirarse la corrupción y depravación que abundan en todas partes? Esa es justamente otra enseñanza que el enemigo instila, ¿sí? Creer que el deseo personal ya es ley y que cada cual es norma para sí mismo, lo que le gusta a cada uno, lo que piensa cada uno ya es palabra final. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para descubrir la trampa, pero Satanás hace creer al mundo que la Biblia es pura ficción, que es un libro solo para la humanidad en su estado primitivo, que se debe hacer poco caso porque es un libro obsoleto, pasado de moda, y entonces para sustituir la palabra de Dios ofrece sus manifestaciones o sus enseñanzas espiritistas, ¿sí? Que siempre vienen como una ciencia o un conocimiento avanzado cuando nos hace retrotraer a la primera mentira proferida allí en el Edén. Hasta en su forma actual, lejos de ser más digno de tolerancia, el espiritismo es en realidad más peligroso que antaño, por su mayor sutileza. O sea, cuanto va pasando el tiempo, más se va refinando y sofisticando esto. Por lo tanto, bueno, el engaño es más difícil de detectar. Lo importante es que con estas enseñanzas el enemigo logra hacer poca distinción entre el bien y el mal. Es como que empieza a ver como una bruma, como un grisáceo, y en eso, justamente en ese terreno,
florece su engaño. Muchas personas juegan con esto simplemente por curiosidad, el juego de Ouija o tantas otras prácticas supuestamente inocentes, cuando así se están adentrando en este terreno peligroso. ¿Y cómo se hace frente a esto? Ustedes preguntarán y yo me puedo preguntar. Esto avanza como una ola incontenible, no hay nada que lo detenga. Dice la Biblia que hay quienes lo tienen que enfrentar. Quienes se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido una lucha contra principados, potestades y espíritus malignos en los aires. Satanás no cederá un milímetro de terreno a menos que sea rechazado por medio del poder de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debería ser capaz de enfrentarlo como lo hizo ¿quién? Nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Y cómo lo enfrentó nuestro Salvador a Satanás? Con el escrito está. Muy bien. Satanás puede citar la Escritura como en los días de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas para sostener sus engaños. Y acá justamente cómo él intentará engañar aún a los elegidos. ¿De qué manera? Apelando a nuestros sentimientos. Imagínense ustedes que se aparece un día, ¿sí?, una apariencia de un ser querido, muy querido nuestro que ha fallecido. Si hoy el ser humano puede con un holograma, ¿sí?, con un holograma, hacer parecer acá en forma virtual a alguien que no existe, pero la imagen la vemos, ¿sí? Ustedes saben que es una tecnología que se usa mucho hoy. ¿Por qué Satanás no va a poder, ¿no es cierto?, hacer una apariencia de una persona querida que está allí delante nuestro? Si con un holograma hoy se puede hacer con la tecnología que hay hoy. Muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán parientes, amigos queridos, que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos y simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus aseveraciones. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Así que así está Satanás buscando engañar aún a los hijos de Dios. Y finalmente, la cita dice que él ha estado preparándose durante mucho tiempo para su último esfuerzo de engañar al mundo. ¿Cuál será su último esfuerzo de engañar al mundo? Un esfuerzo que, según dice aquí, hará que todos menos los que estén protegidos por la palabra de Dios, por la fe en la palabra de Dios, serán incorporados a las filas de los engañados. Bueno, el máximo engaño será representar a Cristo, ¿sí?, hacer parecer a Cristo como que viene al mundo y hacer que las personas crean justamente en eso que aparentemente es Cristo cuando no lo es. Bueno, son tiempos peligrosos, pero la palabra de Dios nos da abundantes pruebas y formas para defendernos de esto. Solo 2 versículos bíblicos son suficientes para defendernos. Los muertos nada saben, ¿sí? Y, bueno, el hecho de que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. La provisión de Deuteronomio 18 contra la abominación de quien consulte a los muertos y otros más son textos que el ser humano tiene que conocer y la iglesia tiene que predicar. Por lo tanto, hacemos bien de poder repasar, estudiar y, bueno, transmitir estas verdades que son realmente salvadoras y nos van a proteger en los engaños finales del fin del tiempo.